Nos encontramos hablando acerca de las maldiciones generacionales y le decía que las maldiciones generacionales van en aumento o en incremento. Se preguntarán, ¿cómo en incremento? Les doy un ejemplo. Si su abuelo, por ejemplo, sufría de un espíritu de lascivia, donde él codiciaba a todas las mujeres que veía en la calle, ese mismo espíritu de lascivia que operó a lo largo de la vida de su abuelo no va a operar en la vida de su padre, el hijo de su abuelo, de la misma manera que operó en él, sino que va a ganar fuerza e influencia. Y el padre, su padre, hijo de su abuelo, no simplemente va a codiciar a las mujeres en la calle, sino que va a llevar las ideas un poquito más allá y va a incurrir quizá en masturbación o algún tipo de otro pecado. Ese mismo pecado de lascivia que operó en su abuelo y operó en su padre, una vez llega a usted, no va a llegar con la misma fuerza que llegó a su abuelo y a su padre, llega con una fuerza mayor. Y ya usted no simplemente va a codiciar o va a incurrir en masturbación, sino que va a incurrir o va a llegar al pecado de la consumación, o sea, al adulterio o a la fornicación. En otras palabras, los espíritus malignos generacionales van en incremento. Por eso es que a veces se pregunta, ¿todo aquí somos straight o normal? ¿De dónde este niño salió con esa desviación o esta inclinación? Otra pregunta que a veces nos hacemos, ¿por qué mi hijo salió con esa debilidad, por ejemplo, hacia las mujeres? O esa debilidad hacia personas de su mismo sexo y un sinnúmero de desviaciones y problemas. Esto es causado porque sin darse cuenta, y quizá ya usted cristiana y el hijo nació en un hogar cristiano y dice, ¿de dónde salió eso? Está cargando o está actuando como producto de maldiciones generacionales. Ahora bien, me preguntarán, ¿dónde en la palabra de Dios podemos encontrar ese ejemplo de maldiciones generacionales? En varios lugares. Uno de ellos es la historia de David. Recuerden que David, todo el problema que tuvo codiciando a la esposa de su mejor amigo, a Jezabel, pero la palabra nos dice, la palabra nos dice que luego de él haberla codiciado, él no simplemente se quedó ahí en mirarla y desearla, sino que mandó a preguntar de quién era esposa. Le dijeron que era la esposa de su hombre de confianza y él aún así decidió el incurrir en pecado con ella. Una vez que incurre en pecado, no solo se queda ahí, sino que ese pecado detonó otro pecado, como fue el asesinato, cuando mandó a matar al esposo de esta mujer, que era Urías Eteo, uno de sus hombres de confianza. ¿Qué pasó en la descendencia de David? Uno de los hijos de David, llamado Anón, él se allegó a una de las hermanas de él, o sea, una hija de David, cometiendo incesto. Y David se preguntará, yo nunca cometí incesto, ¿por qué? ¿Dónde mi hijo sacó eso? Lo único que ha visto mi hijo de mí es, a mí me gustan las mujeres y eso, pero lo único que él ha visto de mí es que yo soy un adorador. Es probable que esta parte haya sido cierta, pero él estaba desconociendo de que él tenía un problema de lascivia que no había sido cancelado y que el hijo de una forma inconsciente, Anón, lo heredó. O sea, los mismos demonios de lascivia empezaron a operar en la vida de Anón, pero en mayor potencia. O sea, cometiendo la atrocidad de unirse, violar a su hermana sanguínea, a su hermana genética. Ese mismo pecado siguió en Absalón, pero otro hijo de David, pero no se manifestó en forma de lascivia, se manifestó de otra manera, se manifestó en rebelión y odio hacia su padre David, pero de una manera mucho más potente, en otra dimensión, hasta llegar al punto de él asesinar a su propio hermano Anón, supuestamente por haber violado a su hermana, pero luego él entonces intenta matar a su propio padre. O sea, las maldiciones generacionales que operaron en la vida de David siguieron operando en la vida de su hijo, pero en mayor dimensión, en mayor potencia. Y eso es un ejemplo de maldiciones que no han sido canceladas. Ahora, ¿David era salvo? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque era cristiano, había confesado a Dios. Inclusive David es el autor de la mayoría de los salmos que existen. Y dice la Biblia, Dios en la Biblia, de que de los hombres nacidos de mujer, nadie era más conforme a su corazón que David. En otra palabra, David era un cristiano nacido de nuevo, pero tenía unos issues que no habían sido resueltos y que estaban operando en su vida y en la vida de su descendencia. Otro ejemplo de esto, de las maldiciones generacionales, fue Jacob. Jacob
dice la palabra que él le mintió a su padre en conjunto con su madre para obtener la bendición de su hermano Esaú. Pero ese espíritu de mentira que poseía a su madre, porque quien lo convidó a hacer eso fue su madre. Su madre poseía un espíritu de mentira. No se quedó simplemente ahí en Jacob, en ella, que era Rebeca, sino que siguió a la vida de Jacob. Y dice la palabra que no solo Jacob lo tenía, sino que también lo tenía su hermano Labán, el hermano de Rebeca. O sea que era un problema de familia, donde todos eran engañadores, usurpadores, y el pobre Jacob, que no sabía nada de eso, que venía de un padre íntegro como lo era Isaac, pero sin embargo se vio en un momento dado mintiendo, engañando. También al igual que su madre. ¿Dónde tomó eso? Lo heredó. Porque eso es lo que hacen las maldiciones generacionales. Pasan de generación a generación hasta no ser canceladas. ¿Cómo podemos cancelar una maldición generacional? Las maldiciones generacionales deben ser canceladas a través de la oración de renuncia. La oración de renuncia es una de las tantas oraciones que menciono aquí en mi libro, Choque entre dos reinos. En este momento no le voy a hablar de forma específica de la oración de renuncia, pero sí le prometo que en la próxima oportunidad les voy a hablar acerca de la oración de renuncia, cómo hacerla, cómo practicarla y cómo renunciar a esos pecados generacionales que están activos en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos bajo una maldición generacional? Cuando nosotros oramos y oramos por una situación que es recurrente, constante, que se repite en nuestra vida y no obtenemos resultados. A veces estamos orando y decimos, yo no sé, pero yo no salgo de una. Todo el tiempo es una malaria. Cada vez que voy a conseguir un dinero, como que viene una fuerza extraña y se me cancela la venta. Cuando voy a vender una casa, se me canceló. Cuando voy a conseguir un trabajo, como que todo se agua, se anula y no lo puedo conseguir. Cuando dices, ya tengo tantos años orando para tener un matrimonio, para yo poderme casar y no he podido casarme. Y en mi casa nadie se ha casado. Las pocas que se han casado, todas se han divorciado. O los matrimonios no han prosperado. O aquellas personas que dicen, cada vez que pongo un negocio, doy lo mejor de mí, organizo todo muy bien, trabajo, oro, doy mi diezmo, le sirvo al Señor, pero es como si algo pasara, que todos mis negocios se cancelan, se arruinan, caen en la ruina. Esa conducta que se repite en tu vida, y que por más que has orado, has ayunado, no has podido ser libre de ella. Eso se llama maldiciones generacionales. Ahora, muchas veces también estamos frente a maldiciones generacionales y son tan sutiles que no nos damos cuenta que nos encontramos frente a una. Por ejemplo, hay personas que son víctimas constantes de rechazo de parte de la persona y no se dan cuenta que eso viene de atrás, que son espíritus asociados. ¿Qué son los espíritus malignos asociados? Los espíritus de Dios, del reino de la luz, a quienes servimos, ellos trabajan en conjunto, en unidad. Los espíritus malignos también trabajan en conjunto. Llamamos espíritu asociado a esos espíritus malignos que actúan en interacción o en fuerza, en unidad con otro espíritu maligno. Por ejemplo, si hay un espíritu maligno asignado a nuestra vida para poner amargura en nuestro corazón, ese espíritu no trabaja solo, trabaja en conjunto con el espíritu de odio, con el espíritu de dureza, con el espíritu de autosuficiencia, con el espíritu de rencor. Todos esos espíritus trabajan asociados. Por eso es que generalmente nunca podemos decir, bueno, yo sufro de tal situación, de tal pecado que no he vencido. Ese pecado casi siempre actúa en asociación con otros pecados. Lo mismo nosotros vemos en el mundo físico. Si vas al médico y le dices, doctor, me duele la cabeza, el doctor te va a preguntar qué otros síntomas tú presentas. Generalmente nunca tenemos un síntoma aislado. Siempre un síntoma trabaja en conjunto con otros síntomas o es la causa detonante de otros síntomas. Esa causa detonantes o esos otros síntomas que operan en relación con ese síntoma mayor o principal le llamamos asociación. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Esos pecados que interactúan con el pecado principal o con la situación principal, a eso le llamamos espíritu asociado. Yo espero que esto le haya bendecido en el día de hoy. Ya le estaré hablando de cómo vencer las maldiciones generacionales, cómo quebrantarlas, cómo ser libre de ellas en el próximo capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Le habló Ángel Strong y siempre pueden conseguir más información aquí en mi libro Choque entre dos reinos, disponible en Amazon.com. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bye.